Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches, Jesse. Muchas gracias. Creo que todos me escuchan bien. Eh, bueno, les voy a comentar, les voy a robar un par de minutos antes de comenzar y les quería contar un poco de dónde nace la idea de esta charla, de esta noche. Bueno, nosotros aquí en Bolivia, y tengo que aclarar porque estamos muy felices de ver gente de otro país. Tenemos hartísima gente de Chile, algunas personas de Perú, si no me equivoco. Si hay alguien más que está en otro lado, por favor, ahí en el chat nos lo comentan. Eh, Nosotros trabajamos con deportistas en una clínica de medicina deportiva. Jessica estuvo hace poco justamente en Santiago conociendo algunas cosas, viendo algunas cosas que queremos copiar para, para llegar también a estar al nivel que los países vecinos están, con una idea muy clara, con una idea en común, que es ayudar a los deportistas de una manera integral. Hemos visto que en Sudamérica, en general, en toda la región, todavía no estamos colaborando a los deportistas de una manera más integral, y esa es la idea que tenemos nosotros, que cada vez el deportista sienta que tiene a más profesionales mejor preparados para poder sacarlos adelante y poder darles una mano en su preparación deportiva para empezar a sacar resultados interesantes para toda la región. Esta, esta charla nace porque una vez, bueno, con Rodrigo ya hemos coincidido en algunos viajes. Nos tocó viajar sobre todo con la disciplina de esgrima en su momento. Pudimos charlar con muchos puntos en común en relación a la psicología deportiva ahora en varios países. Y el otro día, y me imagino, bueno, que está presente acá, uno de los atletas que tenemos en Mets, él me comentaba y me decía, eh, yo estoy ya saliendo de una lesión, voy a correr, se me vienen algunas medias maratones, se me vienen algunas carreras y mi cabeza me está jugando una mala pasada, no sé cómo manejar de mejor manera mi cabeza. Y dije, claro, esto lo deben estar sintiendo varios deportistas, varios runners que deben estar por el mismo camino. Es lo normal, eh, que la cabeza nos esté jugando a veces alguna pasada. Y después dijimos, es una población a la que no le estamos haciendo mucho caso, por lo menos aquí en Bolivia. eh, Son los que siempre se están preparando solos, son los que van, son los que invierten su dinero, y dijimos, no, es nuestro momento también de colaborar, de aportar un poco con nuestro grano de arena, y no se me ocurrió a nadie mejor, porque creo que no hay nadie mejor en realidad que Rodrigo Caguas. Es una persona que, bueno, si hay alguien que conoce de esta disciplina, si hay alguien que conoce de la maratón, de todas estas cosas, es él. Entonces, bueno, lo llamé, le pregunté si estaba interesado en que hagamos esta charla. No la dudó, pero ni 3 segundos. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentarles a Rodrigo, a los que no lo conocen. Él es psicólogo deportivo, es divulgador científico, conferencista, diplomado en neurociencias, diplomado en gestión, marketing y comunicación en organizaciones deportivas, magíster en medicina y ciencias del deporte, máster en psicología del deporte y la actividad física. Ha trabajado con el deporte toda su vida, actualmente trabaja con el deporte, trabaja con deportistas. eh, Así que, bueno, creo que mucha presentación más no necesita. Estamos acompañados de la mejor persona que nos puede dar una mano con esto. Así que le voy a ceder el micrófono. Él se va a encargar de esta charla de aquí en adelante. Los que tengan preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Yo las voy a ir seleccionando. Si hay alguna pregunta específica, le voy a pedir a Rodrigo de tenerlo brevemente
para poder responder algunas cosas, y tendremos al final de esto una ronda de preguntas y si alguien tiene alguna duda. Y bueno, lo prometido es deuda también. Rodrigo va a sortear un ejemplar de uno de sus libros, así que entre los presentes al final vamos a hacer un pequeño sorteo. Y nada, espero que lo disfruten, espero que les sirva mucho. Y esta es la primera de muchas. Tengan por seguro que esta es la primera de muchas. Así que sin más, Rodrigo, te cedo la palabra, te cedo la pantalla y bueno, aquí estamos todos para aprender. Bien, muchas gracias, buenas noches para todos y todas. Nosotros los psicólogos estamos siempre trabajando con los deportistas de alguna forma gestionar bien la presión, pero dada la presentación de Sebastián hoy día, si mi persona me pone una presión enorme de que tiene que ser algo muy bueno, así que bueno, ahora nos toca a nosotros trabajar un poco con la presión, ¿no? Está bien. Gracias, colega, bueno, agradecerte, Seba, por las palabras, muchas gracias, y a la doctora Jessica Córdoba por la invitación, obviamente, para poder hacer esta presentación hoy día. Y bueno, comentarles básicamente mientras, Seba, no sé si me puedes compartir la posibilidad de ponerme como anfitrión para poder compartir pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Ok, entonces comentarles un poco, bueno, y agradecerles que hasta ahora de la noche, más allá de que estamos más o menos una hora de desfase entre los países a lo mejor presentes, a pesar de que había alguien que estaba ahí en Miami, que ahí no sé bien cuál es el cambio horario, pero bueno, agradecerles un poco la presencia que estén, y bueno, invitarlos un poquito a que, más allá de que hoy día podamos presentar algunos contenidos que espero sean importantes para todos ustedes, los que me imagino están eh, preparando alguna carrera de 10 kilómetros, de 21, algunos preparando maratones, les pueda ayudar, y obviamente quedo a partir de la presentación también con la posibilidad de poder ir al final, o como decía Seba, entre medio y respondiendo algunas cosas. La presentación, yo como siempre lo hago en todas las charlas que me ha tocado estar, yo la dejo sin ningún problema, entonces por lo tanto, eh, para que aprovechen un poco de ir interactuando, que es lo que tal vez puede ser interesante, que podamos ir haciendo a partir de esta presentación. Bien, vamos a comenzar un poco. Esta charla tiene, yo la he denominado 4 sprints, y el primero de ellos es un poco hablar del entrenamiento mental, y lo relevante un poco es que vamos a ir hablando de algunos conceptos que creo que algunos de ustedes a lo mejor no los consideran como un concepto, o más bien lo tienen aplicado cuando salen a entrenar, cuando van a competir, y hoy día a lo mejor van a ver, esto en realidad que es así, me sucede porque, o a lo mejor yo puedo trabajar esto otro. Es decir, lo interesante de esta charla es que podamos darle una bajada para que efectivamente sea algo práctico y útil para cada uno de ustedes. En cada uno de los sprints ustedes van a ver fotos de él, que hoy día está de espalda, o sea, en este momento está de espalda, pero que después vamos a ver un poco, que es de Eliud Kipchoge, que es actualmente el hombre más rápido en las maratones, como una suerte de homenaje un poco hacia él. Bien, lo primero que nosotros debiéramos tratar de transmitirles a ustedes esta noche es que evidentemente hoy día el entrenamiento mental se considera mucho más relevante, muy importante, no porque lo digamos nosotros, sino porque son ustedes mismos, los propios corredores, quienes van manifestando un poco la idea de que algo pasa que entrenando bien físicamente, entrenándose bien técnicamente, cumpliendo bien la rigurosidad de la pauta alimenticia que entrega un nutricionista, etcétera, algo pasa que después efectivamente los tiempos a lo mejor no son los mejores, o algo pasa en la carrera, o eventualmente puede pasar que eh, tengo ciertos pensamientos que me van afectando, etcétera. Entonces, en el fondo, el entrenamiento mental va siendo importante en la medida en que obviamente yo ya me voy preparando y voy teniendo desafíos cada vez más exigentes. Y este entrenamiento mental hoy día sabemos que se compone, por un lado, de todos los aspectos de psicología deportiva en este caso específico. También hemos incorporado elementos de coaching hace bastantes años. Y hoy día, y por sobre todo, creo que ha sido el elemento que más nos ha permitido entender cómo funciona nuestra cabeza, tiene que ver con las neurociencias. Entonces, esta charla se va a tratar de abarcar las tres áreas, indistintamente. Vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de coaching, pero por sobre todo vamos a tratar de entender cómo funciona biológicamente nuestro cerebro. Evidentemente sabemos desde hace muchos años que la parte psicológica
es muy importante, no solo porque cada uno de ustedes a lo mejor compite de una manera rigurosa, sistemática, sino porque también a muchos de ustedes les gustaría disfrutar mucho más lo que hacen. Hay corredores que, si bien es cierto, no se preparan para las grandes majors, ¿no es cierto? Pero a lo mejor quieren disfrutar con lo que hacen, quieren que el trote del fin de semana, quieren que la carrera a la cual se inscribieron sea positiva, o sea satisfactoria, entonces también de alguna forma la psicología del deporte empieza a trabajar con eso. Y aquí viene algo muy importante, y es tratar de aclararles que el entrenamiento mental lo que hace es un poco lo mismo que ustedes hacen desde el punto de vista físico, desde el punto de vista técnico, es cómo yo entreno mi cabeza para que mi cabeza me funcione a favor de lo que yo quiero hacer. En el fondo es cómo entrenar mi cabeza, que hoy día se entiende que el cerebro es como un músculo, por lo tanto yo tengo que entrenarlo para que en el fondo yo pueda tener mayor satisfacción con lo que hago o eventualmente aumentar mi rendimiento deportivo. Entonces no entender como esta vía de trabajo como algo que en el fondo es cuando yo tengo un problema o estoy con algún grado de patología, etcétera, sino que es cómo yo logro a través del entrenamiento mental de alguna forma trabajar y mejorar en estos aspectos. Y hoy día, y tal vez ustedes escucharon durante sobre todo estos últimos años con el tema de pandemia que hemos tenido, de la importancia de trabajar la salud mental, que por un lado nuestro gran objetivo, ¿no es cierto?, que está puesto en el tema de las emociones, el bienestar de cada uno de los deportistas, pero también esta fórmula del entrenamiento mental que es cómo nosotros ponemos el foco en optimizar el rendimiento. Y de eso va a tratar un poco hoy día la charla, de cómo logramos a través del entrenamiento mental trabajar ciertas variables psicológicas que perfectamente ustedes van a reconocer que son las que están presentes en cada una de sus carreras. Evidentemente tendríamos que empezar diciendo de todas maneras que la gran variable psicológica que afecta al rendimiento deportivo es la ansiedad. Yo en todos los años que ya llevo, tal vez vi pocos deportistas donde el tema de la ansiedad no fue un tema, pero en la gran mayoría de ellos, eh, por supuesto que el tema de la ansiedad es un tema que está presente, porque la ansiedad tiene que ver con algo que yo quiero lograr, por el cual he trabajado y por tanto hay una cierta presión en eso. Después, esto puede pasar a niveles más altos y puede desarrollar algún grado de estrés, pero por sobre todo nosotros también trabajamos mucho en cuanto a la motivación, establecimiento de metas y objetivos, que es parte un poco del trabajo que hacemos desde el coaching, pero también nos enfocamos en trabajar ciertos aspectos cognitivos, como por ejemplo el tema de atención-concentración, que algo vamos a mencionar de algunos estudios que se han hecho en las maratones, y sobre todo del control de los pensamientos, que hoy día sabemos que es mucho más importante de lo que pensábamos anteriormente. Ahora, ¿cómo desarrollamos nosotros un entrenamiento mental para los corredores? Primeramente, tendríamos que hablar que hay una primera etapa de planificación, donde en conjunto con el deportista, donde en conjunto con el corredor, hacemos una buena entrevista, hacemos observación a lo mejor de algunos entrenamientos, de algunas carreras, y obviamente también incorporamos algunos elementos de visualización, de evaluación, perdón. Ahí tenemos el primer tema. Una vez que tenemos esta planificación, que hemos planificado con el corredor, qué cosa queremos trabajar, dónde vamos a poner el foco, empezamos con la introducción de técnicas. Nosotros enseñamos muchas herramientas que les permiten a ustedes gestionar bien las emociones, la frustración, manejar bien el tema de atención, concentración, etcétera. Y que en el fondo son todos los elementos que vamos a ir conversando. Luego ponemos esas técnicas a prueba, y las ponemos a prueba obviamente en los entrenamientos, como cuando ustedes ponen a prueba una nueva técnica para correr o algún elemento distinto. Y esas técnicas se repiten una y otra vez como forma parte de este entrenamiento. Una vez que ya lo hemos hecho en los entrenamientos, aplicamos estas técnicas claramente ya en las competiciones, en las carreras, y ahí es donde, por ejemplo, incorporamos todo lo que son las técnicas de visualización, algunas técnicas de relajación, trabajamos con el autodiálogo, etc. Y posteriormente, en una cuarta fase de entrenamiento mental, ya hacemos este seguimiento, donde vamos revisando, vamos corrigiendo, o bien vamos consolidando algunas de las cosas que estamos trabajando. Entonces, importante como idea inicial, irles mostrando a ustedes la importancia que tiene el entrenamiento mental y cómo incorporamos elementos de neurociencia, de lo cual vamos a hablar hoy día, elementos de psicología y obviamente también elementos de coaching en un momento determinado. Y todo esto es lo que hoy día conforma el entrenamiento mental deportivo. ¿Ok? Por lo tanto, si tuviéramos que hacer un primer acápite de esta primera parte de lo que estamos hablando, tendríamos que decir que la comprensión del entrenamiento mental viene de alguna forma a complementar lo que ustedes entrenan tantas veces a la semana, de la parte física, de la parte técnica, incluso para complementar la parte nutricional. Lo psicológico viene como de alguna forma a tratar de complementar para evitar
que eventualmente todo lo que ustedes hacen en entrenamientos puede haberse afectado por una variable psicológica. Y ahora es cuando entramos ya un poco más de lleno en este segundo sprint, que es cómo es la cabeza de un runner. Aquí es donde es importante un poco aclararles algunas cosas que son obviamente normativas. Aquí vamos a hablar de cómo en general funciona nuestro cerebro, pero obviamente entendiendo que el cerebro es muy distinto en cada uno de nosotros. Nosotros decimos que el cerebro es como un árbol, porque no existe ningún cerebro igual a otro. Pero sin embargo, hay ciertas formas de funcionar del cerebro que son bastante comunes y que hoy día las vamos a ver aplicados al concepto del corredor. Lo primero que me gustaría que quedara claro esta noche es la diferencia que existe entre lo que es la mente y el cerebro. Durante muchos años, los neurocientíficos que se dedicaron a investigar sobre el cerebro sabían que efectivamente todo lo que pasaba, todo lo que uno entrena, todo lo que uno compite, todo, absolutamente todo pasa por el cerebro. Por lo tanto, es muy importante tener un cerebro de alguna forma saludable, un cerebro que esté digamos, aliado un poco con todo este entrenamiento deportivo que hacemos. Pero después los neurocientíficos empezaron ya no solo a observar el cerebro, sino que empezaron a entender qué pasaba con la mente. Y ahí diferenciaron que la mente, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras ideas, es una parte, es el cerebro en movimiento, pero el cerebro es todo lo físico. Si yo pudiera, por ejemplo, en este momento abrir la cabeza de algunos de ustedes, que por suerte gracias a esta plataforma no lo vamos a hacer, yo podría ver el cerebro de ustedes, tocarlo, tocar las neuronas, ver un poco las conexiones. Y lo interesante es que estos neurocientíficos publicaron, no hace tantos años, que la mente puede influir sobre el cerebro. Es decir, no es lo mismo que yo corra teniendo pensamientos negativos que teniendo un pensamiento positivo. Evidentemente sabemos que hoy día la mente influye sobre nuestro cerebro, cambiándolo física y funcionalmente. Lo cual es muy interesante porque si tuviéramos que establecer una primera idea acerca del entrenamiento mental en los corredores, tendríamos que decir que lo primero que tiene que pasar es que el cerebro y la mente actúen en equipo. Si el cerebro no actúa en equipo con la mente, probablemente ya vamos a tener una primera dificultad para poder rendir bien. Entonces, acá es donde viene parte del trabajo que hacemos nosotros, el trabajo de entrenamiento mental, de lograr tener una mente que nos ayude a este cerebro para que este cerebro, en el fondo, nos pueda colaborar en todo lo que es la carrera. Por lo tanto, fíjense aquí, yo les traigo esta frase de Mark Allen, que si bien es un ex triatleta norteamericano, muy seco en todo lo que es el Ironman, hablaba un poco de lo que le pasaba a él en términos de autodiálogo, que es básicamente su mente. Él decía, a mí me pasaba que cada vez que yo iba corriendo ahí junto a... Bueno, él siempre refirió que tuvo dos grandes rivales en su carrera. Uno fue el chileno Cristian Bustos y me parece que era norteamericano también, David Scott. Y él hablaba que cuando estaba ahí compitiendo a la par con ellos, algo le pasaba en la cabeza que le decía que no podía, que no iba a lograrlo, etc. Entonces ya hablaba de alguna forma de este concepto de la mente que podía estar influyendo en ese momento en su cerebro. El problema que tenemos, y esto insisto, son cosas normativas, por supuesto que hay alguien que me puede decir, no, mira, yo ya reseteé mi cerebro, o ya no es tan así. Tenemos un cerebro lamentablemente que tiene una tendencia a ser mucho más negativo que positivo. Esto es dado básicamente, yo no voy a entrar aquí en una clase ni de antropología, ni de biología, ni de historia, pero simplemente que ustedes sepan que cuando el cerebro se empezó a crear en la cabeza del Homo sapiens, estamos hablando hace millones de años atrás, el Homo sapiens tenía solo dos cosas que hacer: salir a cazar para poder alimentarse y defenderse de los animales, que eran dos actividades que eran claramente ligadas a la supervivencia. Por lo tanto, el cerebro, en nuestra cabeza tiene solo un gran objetivo: es ayudarnos a sobrevivir. El cerebro no le interesa si hoy día tuvimos una charla entretenida, ¿no es cierto? Si pudieron comer algo rico, si van a ver una película entretenida en Netflix más rato. Al cerebro no le interesa nada de eso. Al cerebro lo único que le interesa es que ustedes lleguen vivo cada noche. Y por lo tanto es un cerebro que para lograr ese objetivo siempre va a estar atento a las cosas negativas que nos pueden suceder. Se focaliza más en el miedo, es pesimista, se detiene en lo negativo, y en la maratón o en cualquier carrera es el principal auto-boicoteador. Esto yo creo que ustedes lo han experimentado de manera sumamente clara. Y aquí traigo el ejemplo típico, ¿no es cierto?, de lo que nos puede pasar en una maratón, ¿no es cierto?, kilómetro 38. El cerebro no nos va diciendo, oye, te queda poco, vamos, yo te apoyo, sino que va diciendo, vas cansado, ojo, estás con dolores, tienes mucha sed, vas fatigado. O sea, el cerebro siempre va a tratar, en el fondo, de auto-boicotearnos, porque el cerebro evalúa esta situación y otras más, indudablemente,
como una situación que puede atentar contra el objetivo de ayudarnos a sobrevivir. Entonces, cuando nosotros entrenamos para correr una maratón, cuando nosotros estamos entrenando permanentemente, estamos llevando al cerebro a una instancia de la cual no está acostumbrado, porque en el fondo el cerebro busca que nosotros sobrevivamos, y no está acostumbrado un poco a que salgamos un poquito, entre comillas, vamos a irlo viendo, de esta zona de confort. Otra cosa que también es muy interesante, que son avances de los últimos años de la neurociencia, es que ustedes sepan que en general nosotros no ocupamos ni el 15, ni el 10, ni el 20% del cerebro como se pensó, como a lo mejor muchos de ustedes les dijeron en el colegio, en la escuela, sino que nosotros ocupamos el 100% de nuestro cerebro. Ustedes cuando están entrenando, cuando están compitiendo, cuando después se van para la casa, descansan, se alimentan, lo que sea, al final del día ustedes ocupan el 100% del cerebro. Pero, y aquí está la parte pequeña del contrato, cuando uno, es que nosotros en realidad ocupamos máximo un 2% en cada momento. Es decir, cuando ustedes están entrenando, ocupan un 2%. Cuando ustedes van a competir, ocupan otro 2%. Cuando se están alimentando, ocupan otro 2%. Cuando estamos en esta charla, por ejemplo, en este momento, ocupan otro 2%. Entonces, al final del día, lo ocupamos todo, pero vamos ocupando distintas partes. El cerebro no tiene mayor capacidad de ocupar un 2% por un tema de consumo de glucosa y oxígeno, que son finalmente las situaciones que utiliza el cerebro para poder funcionar. Y aquí viene algo muy interesante y que en el fondo tiene que ver mucho con el deporte y específicamente con el tema de correr, ¿no? Que lo que hace que un runner tenga una fortaleza mental mayor que otro es simplemente que utilizamos ese 2% al 100%. Pero pongámosle que yo me preparo, ¿no es cierto?, para la maratón de Nueva York, para la maratón de Boston, o cualquier carrera, ¿no es cierto?, y yo llego a esa carrera pensando en el problema que tuve con mi pareja, ¿no es cierto? O a lo mejor llego muy frustrado porque los últimos días no puedo entrenar bien, o porque estoy con una molestia, o porque tengo alguna interferencia externa, no me gusta el clima, el lugar donde voy a correr. Todo eso empieza a quitarle un poquito ese porcentaje a ese 2%, y a lo mejor yo ya no tengo el 2% para poder correr, tengo un 1,7, un 1,5, un 1,3 o un 1%. Por lo tanto, ya estoy dando ventaja desde el punto de vista mental, porque pudiendo ocupar un 2%, estoy utilizando solo un 1%. Entonces, parte de nuestro objetivo como psicólogos deportivos, como entrenadores mentales, es que ustedes puedan utilizar siempre ese 2% al máximo, es decir, utilizar el 100% de ese 2%. Después hay otra cosa que recién la comentábamos y que también es muy interesante, y es que a partir de todo lo que ya hemos ido ya conversando acerca de cómo funciona nuestro cerebro, tendríamos que decir que además el cerebro es especialista en quedarnos en la zona de confort. Es decir, el cerebro que está preocupado de que no lleguemos vivos cada noche, siempre va a tender a que no hagamos muchas cosas que puedan atentar contra nuestro objetivo. Entonces, si fuera por el cerebro, nosotros ojalá debiéramos permanecer en nuestras casas, acostados mirando el techo. Eso al cerebro le encanta, lo celebra, hace una fiesta cuando pasa eso, porque así el cerebro se asegura de que ustedes vivan un día más. Y ustedes saben perfectamente que cuando salen a entrenar y hacen repeticiones y hacen un largo de 30 kilómetros, etcétera, claramente no es mantener al cerebro en la zona de confort. Entonces ya es algo antinatura que nosotros salgamos a entrenar con un cerebro que nos está tratando de que no lo hagamos. Y contra todo esto es donde tenemos que tratar de trabajar, porque efectivamente, bueno, esto es una, no sé si en otros países el papel higiénico, hay una marca acá que es Confort, que se llama, por eso ponemos ahí un poco la... Pero bueno, se entiende un poco esto de que el cerebro permanece en esta zona, que es claramente una zona cómoda, una zona de no experiencia, una zona de no aprendizaje, y nosotros tenemos que tender día a día a tratar de ir sacando un poco al cerebro de esta zona cómoda. ¿Ok? Y ahí es donde es muy importante, por ejemplo, el uso del coaching como una herramienta, porque el coaching lo que hace es, en el fondo, sacarnos de esta zona de confort, pasar a esta frontera hacia la zona de aprendizaje, sobre todo cuando podemos conectar un poco al deportista con estas metas, con estos objetivos, con sus sueños, en el fondo, y vamos sacándolo un poco de ahí, y vamos tratando de que el deportista vaya esforzándose día a día para salir permanentemente de esta zona de confort hacia la zona de aprendizaje, y obviamente se puedan lograr los objetivos. Lo cual lo hace muy interesante, porque un deporte como el running, eh, yo me puedo establecer muchos objetivos. Me puedo establecer objetivos de distancia, de tiempo, de velocidad, ¿no es cierto?, de volumen de entrenamiento, etc. Entonces nos permite permanentemente estar estableciendo distintas fórmulas para poder, en fondo, salir de nuestra zona de confort. Y eso es lo que lo hace tan atractivo.
Pero en el fondo lo que tenemos que tener claro es esto que nos plantea Usain Bolt, que lamentablemente ya está retirado, ¿no? Dice, tenemos que entrenar el cerebro para ser positivo, al igual que entrenas tu cuerpo, porque lamentablemente tenemos esta tendencia un poco de nuestro cerebro por lo que explicaba yo desde el punto de vista cultural, si se quiere, histórico. Tenemos un cerebro que en el fondo tiende a fijarse más en lo negativo que en lo positivo. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar para entrenar esto, y parte del trabajo que nosotros hacemos tiene que ver un poquito con esto. Bien, vamos a entrar al tercer sprint, que tiene que ver un poquito con las etapas psicológicas de una carrera. Yo creo que a lo mejor muchos de ustedes se van a ver representados un poco con lo que vamos a describir ahora, pero no es una descripción absolutista de lo que tiene que ver con los factores mentales en una carrera, pero sí se puede acercar bastante a lo que cada uno vive. Simplemente esta es una aproximación, no es una aproximación antojadiza, no es que se me haya ocurrido a mí, en el fondo, generar esto, sino que ha sido parte de lo que yo he ido investigando durante muchos años en conversaciones con los runners, en sesiones donde me han descrito un poco lo que han ido viviendo en cada una de las etapas. Si bien es cierto, estas etapas nosotros las vamos a ver en un largo de 42 kilómetros, evidentemente estas etapas también pueden subdividirse en una carrera de 21 o eventualmente en una de 10, o incluso si hay algunos de ustedes que compiten en estas carreras de largo aliento, ¿cierto? Ultramaratón, evidentemente también van a ver que hay muchas características que van ocurriendo. Por supuesto que son etapas relativas que pueden variar de acuerdo a las distancias, pueden variar también de acuerdo a su intensidad, no tienen un principio definido, o sea, no son necesariamente que en tal kilómetro me va a ocurrir esto, en tal kilómetro me va a ocurrir esto otro. Son sí correlativas, creemos que muchas de las cosas que van sucediendo aquí van ocurriendo de manera correlativa, pero lo importante de determinar esto es no quedarnos, digamos, en la zona de confort esperando que esto pueda cambiar, sino que es qué estrategias yo puedo ir haciendo para tratar de gestionar bien lo que va pasando en cada una de las etapas. Son 6 etapas, que se comienza con una etapa de mucha activación, después una etapa de mucha conversación interna, que hemos denominado soliloquio, después hay una tercera etapa que es la que hemos denominado transición, después hay una etapa dura, muy dura, que es la cuarta, que es cuando yo me enfrento realmente a la carrera, y después viene un poco la parte final, que es de mucha dureza mental, y finalmente cuando yo logro ya llegar, o al menos vislumbrar la meta, donde ya se produce un poco el éxtasis. Vamos a ir comentando algunas características propias de cada una de las etapas de manera muy sucinta. Esta etapa 1, que es de la activación, ocurre desde la previa, del kilómetro 0 hasta más o menos el kilómetro 5, donde se mezclan pensamientos como de emoción y duda. Emoción porque ya la carrera ha comenzado, de algunas dudas para saber si voy a poder cumplir un poco con lo que está programado. Entonces hay un primer error cognitivo que nosotros llamamos, que finalmente producto de esta emoción y de las dudas, como que no se piensa un poco en el sufrimiento que se va a tener durante la carrera, como que no se considera. Y eso es un error cognitivo racional, pensar que en el fondo uno comienza la carrera y toda esta emoción no nos hace ver un poco que después vamos a tener un momento complejo. Estoy tan feliz de haber comenzado, de ver gente alrededor, un poco de la emoción de ya ver del inicio, que a veces no se considera ese elemento. Entonces aquí la recomendación en general para todos es tratar de anticiparse un poquito a lo que va a pasar. Es decir, aprovechar que mi cerebro está un poco más positivo en ese momento, porque estamos comenzando la carrera, algo de lo cual seguramente me preparé por mucho tiempo. Entonces anticiparse un poquito, tal vez, a lo que va a pasar, puede ayudar a gestionar y a controlar un poquito esta etapa. Y por lo tanto, es bien importante gestionar las emociones, que no las emociones placenteras de la alegría de comenzar me invada un poquito en este momento y me lleve a un límite que a lo mejor no es el real que va a suceder en las siguientes etapas. Luego, si pensamos que vienes del kilómetro 6 al 15 aproximadamente, insisto, estos son kilómetros aproximados porque cada uno va viviendo esto de manera distinta, uno se empieza a comunicar mucho más consigo mismo, porque aquí el grupo se empieza a separar, empiezan a haber corredores ya que están un poco más adelante, estos que están atrás, ya no estoy tan encajonado seguramente con otros corredores, y aquí eventualmente, si bien es cierto, puede existir una comunicación con otros, la mayor comunicación, la comunicación más esencial es la consigo mismo. Entonces aquí es muy relevante porque aquel corredor que no aprende a conversar correctamente consigo mismo puede ser una etapa muy compleja. Entonces aquí tratamos de trabajar mucho en cómo lograr un autodiálogo positivo,
Aquí es importante establecer, por ejemplo, si mi autodiálogo tiene que ver con lo que va a ir pasando en la carrera o con lo que ya pasó, si me conecto con los entrenamientos que tuve o me conecto con lo que yo voy a vivir a continuación. Entonces es muy importante saber muy bien qué es lo que yo voy a conversar conmigo mismo en este momento. Eh, Importante que aquí a veces se desconocen un poco las posibilidades que uno puede tener, y por eso yo siempre recomiendo que uno pueda visualizar antes la carrera, ya después vamos a meterlo un poquito en eso, porque ayuda mucho a tener posibilidades reales acerca de lo que se va a ir viviendo. Después existe también en esta etapa normalmente una tendencia inconsciente a salirse de la planificación. ¿Por qué? Porque yo me empiezo a sentir bien, siento que voy cómodo a lo mejor, siento que todavía no estoy agotado, no estoy cansado, entonces tiendo como a lo mejor a apurar un poquito más, a salirme de lo que ya está planificado. Y es porque la cabeza te empieza a tirar algunas señales de que a lo mejor apuremos el tranco, que está todo bien, etcétera, o porque yo quiero a lo mejor, entre comillas, ganar un poco de tiempo por eventualmente lo que pueda ir pasando posteriormente. Producto de lo anterior, de esta conversación que yo voy teniendo y esto de salirse en la planificación, puede venir eventualmente un primer agote que es físico, pero que también es bastante emocional. Entonces, acá sería interesante como tarea psicológica, anticiparse un poco y tratar de establecer un foco más interno, es decir, tratar de conectarme con lo que me va pasando en ese momento para evitar que esa situación efectivamente se pueda transformar en un problema posteriormente. Aquí hay algo muy interesante y rescato un poco esta frase de Haruki Murakami, que ha sido evidentemente candidato al Nobel durante muchos años, y el cual además de ser escritor, un gran escritor, él es maratonista, es triatleta, ha corrido maratones, etc. Y él ha comentado que en muchos momentos durante sus entrenamientos, durante las carreras, él va pensando, va conectado con respecto a, por ejemplo, ciertas temáticas de los libros que ha escrito. Entonces nos parece que, sobre todo en esta etapa 2 de soliloquio, ahí conversando consigo mismo, es donde él a lo mejor ha podido desarrollar fuertemente estas ideas, donde, como él dice ahí, ha podido ordenar ideas mentalmente y el modo casi inconsciente de aquellas cosas que efectivamente puede él plasmar después en un libro. Entonces, ahí hay como un buen ejemplo de esto que él vive en la etapa 2 que hablábamos de soliloquio. Luego hablamos de una etapa tercera, donde está esta transición, ¿no? Que ocurre más o menos entre los kilómetros 16 y 23 de una carrera. Esta es una etapa que desde el punto de vista mental se considera como neutra, porque va desde la alegría inicial hasta como el cansancio físico. Tal vez esta es una etapa bastante real, es donde yo voy conectado ya un poco más real con respecto a lo que me va pasando. Por lo tanto, en general en esta etapa ya no hay tanta malinterpretación, ya las emociones no me desbordan un poquito las emociones iniciales, sino que yo ya voy pensando un poco en el ritmo que llevo, si voy bien, si tengo que apurar, cuánto me queda, que voy, a lo mejor acá en estos momentos ya empiezo a preocuparme de la hidratación, de consumir algún gel, etc. Entonces, por lo tanto, es una etapa un poquito más real. Eh, Esta, si uno pudiera definirla de alguna forma, debiera ser la etapa en la cual, o estas son las sensaciones en las cuales debiéramos correr siempre, pero estamos claros que esto no es posible hacerlo así. Y aquí es donde probablemente la liberación de este neurotransmisor denominado BDNF nos ayuda mucho. El BDNF es un neurotransmisor que todos ustedes secretan cuando van corriendo y que nos ayuda a tener un mejor conocimiento, o más bien a potenciar los aspectos cognitivos. Nos ayuda posteriormente, por ejemplo, a generar aprendizaje cognitivo, a tener mayor concentración. De hecho, el BDNF genera mayores conexiones neuronales, ilumina nuevamente neuronas que se encuentran apagadas. Entonces, todo un beneficio que se produce a través del BDNF. Entonces, por tanto, podemos ir pensando, podemos ir analizando con mejor eh, realismo lo que vamos viviendo un poco en la carrera. Luego viene la etapa 4, que decíamos es cuando yo ya me enfrento realmente a la carrera. Y aquí muchos de ustedes a lo mejor lo han vivido, o lo van a vivir, obviamente con mayor o menor intensidad, dependiendo si he trabajado bien esta parte, que es en lo del muro, ¿no? Es aquí donde la cabeza de alguna forma te dice la señal, oye, aquí la maratón comenzó. Entonces ya preparémonos, esto ya no es un jueguito, esto ya no es la cosa inicial, la alegría, esto ya hay que... entonces se comienza a sentir como la verdadera dureza de la prueba. Yo empiezo a sentir ya realmente a lo mejor un agotamiento ya bien concreto, a lo mejor ya empiezo a tener alguna molestia, entonces me tengo que preocupar de ver si sigo corriendo a la misma velocidad o tengo que cambiar mi biomecánica, etcétera.
Entonces, acá se empiezan a gestar los pensamientos de que las siguientes etapas van a estar presentes. Yo ya empiezo a pensar que hay un kilómetro 35, hay un kilómetro 38, hay un kilómetro 40, y obviamente ya una llegada eventualmente. Entonces, eventualmente empieza a haber como esta zona de dudas, de enfrentamiento acerca de lo que ya hice y de que lo que tengo que hacer a continuación. Aquí yo empiezo a lo mejor a cuestionar si a lo mejor los primeros kilómetros hice lo adecuado y por lo tanto qué es lo que voy a hacer en la continuación. Entonces me voy enfrentando un poquito a lo que ya ha pasado y a lo que viene, y ahí es donde a veces en este enfrentamiento, si no tengo una mente que me ayude a pensar eficazmente, puedo entregarle malas señales a mi cerebro y por lo tanto ya empezar a tener algunas dificultades. Entonces aquí es donde es muy importante lo que hablábamos recién, de cómo la mente influye en nuestro cerebro, porque acá los pensamientos pasan a ser muy importantes. Y aquí es donde debiéramos trabajar mucho el incluir pensamientos racionalmente positivos. Acá nosotros deberíamos tener un set de pensamientos que en este momento debieran surgir. ¿Ok? Por ejemplo, recordarme de acuerdo a un entrenamiento positivo que haya tenido, recordarme experiencias anteriores que ya haya podido gestionar de manera adecuada, etcétera. Todo eso de poder recordar cosas positivas en situaciones similares que he vivido anteriormente, me van a ayudar muchísimo para poder enfrentar esta última parte de la carrera. Entonces aquí es donde nosotros tenemos claro, en esta etapa, sobre todo que acá hay un desafío muy importante que es programar nuestra mente en positivo, programando esas sensaciones, emociones y pensamientos que vayan de acuerdo a lo que va a pasar. Es decir, no es que yo piense positivo porque quiero ser simplemente positivo, sino que es positivo por realmente las cosas que yo puedo lograr de acuerdo al entrenamiento y de acuerdo a lo que ya he realizado. Y ahí viene esta etapa quinta, que es la dureza mental, ¿no es cierto? Cuando ya ha pasado todo esto, que es prácticamente el kilómetro 32 hacia la meta, donde mentalmente es una etapa de mucho gasto y cansancio. Sepan ustedes que cada pensamiento, para que ustedes tengan claro, cada pensamiento tiene un gasto más o menos similar al que ustedes utilizan al prender una juguera. Es decir, lo que quiero decir es que los pensamientos son energía, y por tanto, si yo estoy constantemente pensando en situaciones, en lo que ya viví, en cómo voy, en cuándo consumo el gel, en cuándo me hidrato, etcétera, eso va generando también mucho gasto energético, y obviamente el cerebro, cuando va viendo que hay mucho gasto energético, va parando el tema, porque evidentemente eso lo atribuye, o más bien lo lee, ¿no es cierto?, como algo que puede atentar contra la sobrevivencia. Entonces aquí es donde es muy importante, porque la mente en el fondo va tirando la información de que aquí tiene que terminarse todo, y por eso es que muchas veces a partir de estos kilómetros cuesta mucho a veces llevar adelante el tema, porque está este pensamiento de que, ojo, que estamos agotados, que estamos cansados, etcétera. Y ahí es muy importante, tal vez como una especie de antídoto, tratar de anticiparnos y tratar de conectarnos con pensamientos racionales. A ver, saber que esta etapa va a ser dura, saber que en este momento la mente nos va a tirar estos pensamientos, y ahí es donde tenemos que trabajar para tratar de neutralizar todo eso. Y aquí es importante a lo mejor ya irse premiando, felicitándose por los kilómetros que ya uno va corriendo, ir felicitándose por lo que viene. Y aquí viene algo muy interesante que muchos de los corredores realizan de manera a lo mejor muy inconsciente, pero que es bien bueno, que en vez de seguir sumando kilómetros, aquí es bueno empezar a restarlos. ¿Cuántos me van quedando? Más que cuántos ya he ido sumando. Como una forma también de tener esta limpieza en el punto de vista cerebral. Ya vamos a conversar algo que también es importante a partir de los ejercicios de respiración, que es sumamente interesante de reforzar la idea de que cada pensamiento además emite mucha basura neuronal o mucho desecho neuronal que es importante ir limpiando. Bueno, aquí también es importante en esta etapa evitar la radicalización de los pensamientos, sobre todo como ya en la parte final de la etapa, como empezar a pensar del todo nada. Que, por ejemplo, si yo no llego a la meta, soy un pésimo corredor, que si yo no llego a la meta, no vuelvo a correr. Pensamientos que a veces nos hacen dudar mucho de lo que ya hemos realizado. Entonces aquí es importante no tratarse con esa dureza mental. Y finalmente viene esta etapa sexta, ¿no es cierto?, que es la etapa del éxtasis, que es cuando yo ya cruzo la meta, evidentemente, y es por eso también una etapa denominada post-carrera, donde existe también esta especie de bipolaridad mental, no como cuadro patológico, por favor, no es que cada vez que crucemos la meta nos vamos a poner en personas bipolares, pero sí hay una etapa mental que nos dice, ok, dejamos de sufrir, pero surgen emociones positivas. O sea, voy con el sufrimiento propio del cansancio, del agotamiento, de todo lo que sufrí, pero empieza a surgir lo positivo, que ya terminó, que ya estoy aquí, que ya... Y aquí es incluso cuando algunos, yo leía hoy día un amigo que puso en su Twitter, que fue a correr, me parece que a Amsterdam el fin de semana,
que increíble, porque él dice, ya no he terminado de pagar el viaje a Ámsterdam para correr, estoy todavía con dolores y ya estoy pensando dónde quiero ir de nuevo. Bueno, esa es un poco la bipolaridad del runner, ¿no? De que cuando todavía no hemos terminado, o sea, no hemos terminado de pagar el viaje, todo lo demás, ya estamos pensando dónde vamos de nuevo. Entonces, bueno, este además puede ser un tiempo bastante milagroso de lo mental, ya que existe un cambio diametralmente opuesto. Por un lado, hay liberación de endorfinas que nos ayudan, no sé, a ayudar un poco al proceso de dolor, ¿no? Esta liberación de endorfinas que se empieza a producir posteriormente, pero también por otro lado empieza un periodo que muchos describen como el periodo, que fíjense que el mismo Murakami lo habló como el periodo del runner blue, digamos, que es este periodo de mucha depresión, no como cuadro patológico, insisto, sino como de mucha tristeza, porque ha habido tanto tiempo de inversión, tanta energía de alguna forma invertida en correr esta carrera, y cuando se acaba como que decimos, oye, ¿y ahora qué más? Ya paró, y de repente algunos paramos una semana de entrenar o de trabajar, baja la producción de endorfina y eso también nos trae una baja de estado de ánimo. Entonces también es importante reconocer que dentro de esta etapa, a pesar de que estamos con el éxtasis de haber logrado el objetivo muchas veces, o de llegar a la meta, hay también un periodo de baja de estado de ánimo porque durante mucho tiempo hemos estado con mucha energía puesta en esto y de repente como que se para de repente y tenemos que volver a echar un poco en la máquina estableciendo un nuevo objetivo, una nueva meta. Ahora, lo que Rodrigo, es... Sí, Sebastián. perdón que te corte, pero tenemos una pregunta justamente respecto a estos, eh, a estas Estas etapas. etapas. Es una pregunta que la pone Jess y pregunta si estas etapas que describes tienen alguna relación con los niveles energéticos del atleta y si hay algún estudio que relacione estas etapas con niveles de glucosa, oxigenación en cerebro, esas cosas. En las últimas etapas lo mencionaste un poco, pero me pareció interesante la pregunta que nos hacen por aquí. Sí, si bien es cierto, a lo mejor, por lo menos yo desconozco que hay estudios concretamente específicos qué es lo que pasa en la cabeza, digamos, con estos temas energéticos en un corredor. Sí sabemos un poco lo que he comentado yo, que la energía que gasta un pensamiento, etcétera. Entonces, evidentemente, y sobre todo también con la producción de endorfinas, que también es muy interesante, porque sabemos que cuando ustedes están entrenando, y sobre todo cuando ya van a correr, los niveles de endorfinas se llevan casi a un nivel máximo, y eso también se puede ir evaluando. Pero yo, como comentaba al principio, básicamente, todo lo que ustedes aquí van leyendo de alguna forma con respecto al, al, a lo que va sucediendo en cada una de las etapas es básicamente un correlato que he ido recogiendo durante muchos años con respecto a los corredores. Es decir, tiene que ver mucho con las sensaciones, con los pensamientos que los mismos corredores han ido de alguna forma relatando en sus propias carreras. Por supuesto que esto debiéramos claramente poder relacionarlo hoy día, sobre todo con el gran avance que hemos tenido de las neurociencias, poder conectarlo. Y tal vez me parece que en el muy corto plazo estos estudios debieran poder irnos acercando un poquito acerca de lo que va pasando desde el punto de vista más endógeno con respecto a nuestro cerebro. Súper, y perdón, y nos llegó justamente una pregunta ahora de Andrés Ibarnegaray, que en relación a una de estas etapas, y consulta que si se hace una carrera de entre 80 y 100 kilómetros, existirían dos fases del muro, es decir, el primero aproximadamente a los 30 kilómetros y un segundo a los 60 kilómetros. No debiera ser a ver, tan proporcional eso, pero sí pudiera ser. Pudiera ser que yo tenga dos momentos importantes en lo mental que yo tuviera que superar, digamos, ¿no? Efectivamente. Ahora, vuelvo a insistir, estos son aproximaciones de acuerdo a relatos de los propios corredores. Ahora, lo del muro eventualmente ha sido algo que me parece que es mucho más eh, que un que un relato que han tenido a lo mejor un conjunto de runners. Esto también es muy estudiado, el tema del muro específicamente. Por lo tanto, me parece que en la ultramaratón debiera haber también esa posibilidad de observar esta situación, a lo mejor en dos tiempos o en uno más fuertemente en algún momento de la carrera, digamos. Bien. Algo que hay que tomar en Ahí, cuenta también, Rodri, creo,
porque cuando hacemos investigación, sobre todo en el área médica y deportiva, hay que tomar en cuenta que hay una gran variabilidad. O sea, si tengamos un compañero o un equipo de compañeros con los cuales nosotros entrenamos todos los días y básicamente comemos lo mismo y tomamos lo mismo y sentimos lo mismo, es imposible que eso vaya a ocurrir. Entonces, uno de los problemas más grandes que tenemos al momento de hacer investigación, sobre todo con respecto a la primera pregunta, con estudios que relacionen tal cual etapas o niveles de glucosa, oxigenación en cerebro y demás de deportistas en individual, versus lo que es empezar a hacer estudios que nos vayan a correlacionar algunas cosas de estas, es muy difícil. Donde se ha relacionado un poquito más lo que es ciencia y medicina basada en la evidencia con respuestas autónomas de los deportistas es sobre todo en los deportes de ciclismo. ¿Por qué? Porque normalmente podemos medir en los ciclistas, que es un deporte muy individual y que podemos comparar y marcar directamente con el mismo individuo. Pero pensar que los runners vamos a poder tener, ponte un parámetro del muro a los 20, todos a los 20, no se va a poder. Y esto respondiendo también un poco a la pregunta, la segunda consulta con respecto al muro, cuando son carreras de 80 a 100, no hay una proporcionalidad así exacta que digamos, bueno, pues entonces partimos a los 30 y los siguientes 30, entonces mi segundo momento importante es a los 60, no es tanto así. ¿Por qué? Porque incluso este autotrabajar con nosotros mismos va a hacer que nuestra respuesta al muro como tal sea diferente en diferentes momentos. Entonces, no busquen tener una relación, una concordancia tan específica con estudios que se hagan porque no los van a encontrar. La neurociencia es algo que estamos empezando a ver ahora en los congresos, pero que todavía tiene pues mucho que desarrollarse. Entonces, sí es importante conocernos a nosotros mismos como deportistas, como atletas, como runners, y saber cómo ir trabajando estas etapas en función a cómo nos ha ido a cada uno en cada una de estas competencias. ¿Por qué? Porque igual si tú te preparas para una media maratón y luego saltas a una completa, no va a funcionar igual ni tu cerebro, ni tu cabeza, ni tu músculo, ni tu respiración, ni tu hidratación, y cada error es más bien una enseñanza aprendida y que vamos a ir mejorando en el tiempo. Perfecto, perfecto, buenísimo, absolutamente, absolutamente. Eso es importante un poco también ahí reforzar esa idea. Un poco lo que conversábamos al principio, finalmente también tiene que ver mucho cómo yo me enfrento, no solo desde el punto de vista mental, sino en términos de entrenabilidad para cada uno de los desafíos, porque indudablemente el que a mí me pille mejor preparado a correr una maratón, puede que ese muro no me afecte de una forma distinta si yo a lo mejor llego con algunas limitancias porque, por ejemplo, no he podido entrenar bien por una lesión u otros elementos que pueden existir ahí, ¿no es cierto? Y además porque cada carrera presenta niveles distintos de exigencia, en términos de altimetría, en términos de clima, si está precedido de un viaje, etcétera. Hay tantos factores que en el fondo nos pueden hacer un poco la distinción. Bien, nos vamos al cuarto sprint, que es lo último, que es tratar de explicarles a ustedes algunas cosas que tengan que ver un poquito con la preparación psicológica de una carrera. Y aquí vienen algunas recomendaciones que ustedes pueden empezar a utilizar sin ningún problema y que son parte de lo que nosotros hacemos como trabajo de entrenamiento mental. Lo primero que tenemos que saber, que ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, que el cerebro, en general, como se estaciona mucho en nuestra zona de confort, es un cerebro que en general rechaza los cambios, sobre todo los cambios inmediatos. Al cerebro no le gusta cambiar porque eventualmente el cambio implica salirse de esa zona y establecer algo distinto que a lo mejor podría atentar contra este objetivo que tiene de sobrevivir. Entonces, en general, al cerebro no le gustan los cambios y por eso que cuando tenemos que cambiar la estrategia, cambiar el sistema de entrenamiento, hacer cambios incluso de implementos, cambiar la zapatilla, el cerebro inmediatamente nos está llevando ahí a un momento en que puede ser medio complejo. Entonces, muy importante tener claro esto, porque la forma que tenemos de que el cerebro apoye los cambios es planificándolos. Y por eso es que en este tipo de deportes es muy importante tener claro la meta y tener claro los objetivos que me llevan a una meta. La gran importancia que tiene un poco el trabajar con este tipo de metas y objetivos es que nos ayudan a tener el foco en lo realmente importante de un entrenamiento, de una carrera. Nos permiten además mantenernos muy motivados porque estoy claro hacia dónde voy. Por tanto, nos permiten aumentar la persistencia, la perseverancia y además nos permiten mantenernos en la zona de aprendizaje y no quedarnos estacionados en la zona de confort.
Evidentemente sabemos hoy día que el cerebro, la neurología del cerebro, funciona muy bien con dos grandes cosas. El sueño, que sería la meta, y el día a día, que serían todos los objetivos que yo me ayudo, con los cuales yo trabajo para ir cumpliendo un poco esta meta. Entonces, ya hemos dicho que además el deporte de correr, ¿no es cierto? Indudablemente que nos ayuda mucho a establecer esto, porque podemos establecer metas en distintos ámbitos, objetivos en distintos ámbitos, y un día podemos cumplir un objetivo en una idea. Por ejemplo, un día podemos correr mayor distancia, otro podemos ser más rápido, entonces vamos estableciendo objetivos en distintos niveles que nos van permitiendo, pero lo más importante, que las metas y los objetivos, en este caso, nos van ayudando un poco a movilizar el cerebro. Es muy importante porque el cerebro, cuando lo convencemos y le vamos avisando lo que queremos ir cumpliendo, el cerebro de alguna forma se va convenciendo y nos va ayudando en los cambios. Y ahí es muy importante que no solo establezcan metas y objetivos de resultado, que sería, mira, quiero lograr tal tiempo en tal carrera, sino que también de rendimiento. Mira, quiero lograr a lo mejor dentro de la carrera permanecer focalizado, gestionar mi emoción, trabajar una determinada técnica de trote, etcétera. O sea, es decir, que más allá del resultado que podemos nosotros irnos proponiendo, también podemos ir proponiendo otras cosas que nos pueden ir paralelamente ayudando hacia el logro de ese resultado. Y ahí es cuando hablamos de metas de rendimiento, que son muy importantes, y metas de resultado finalmente. Y ahí desde el coaching, nuevamente volvemos a esta herramienta, nos provee una regla muy interesante, muy fácil de aprender, pero además que, con la cual resulta bastante bueno el poder establecer metas y objetivos. Que, por ejemplo, se plantea, ¿no es cierto?, esta regla SMART, una palabra, es un acrónimo porque cada letra corresponde a una característica. Dicen que tienen que ser, ojalá, específicas, medibles, alcanzables, que sean importantes para el momento y que tengan un límite de tiempo. Siguiendo esta regla, normalmente nuestros metas y estos objetivos van a estar bien formulados. Y eso, cuando están bien formulados, nos ayudan probablemente y nos acercan a poder cumplirlos efectivamente. Después tenemos otra cosa que trabajamos mucho en el entrenamiento mental. Recuerden que yo lo que planteé al principio es que una de las variables que más afecta al rendimiento deportivo tiene que ver con la ansiedad. Porque efectivamente el principal enemigo del cerebro es la incertidumbre. Muchos de ustedes, a lo mejor cuando tuvimos que confinarnos producto de esta pandemia que vivimos, y nos quedamos en la casa, no sabíamos cuándo íbamos a salir, en qué condiciones, qué iba a pasar después, cómo iba a ser el aforo en las carreras, etcétera, empezamos a generar mucho estrés, mucha ansiedad, porque efectivamente el cerebro, cuando no tiene claro lo que va a suceder, empieza a responder con estrés y con ansiedad. El cerebro es un órgano que necesita en todo momento saber lo que vamos a hacer en 2 minutos más, en 4 días más, en 3 semanas, en 2 meses, ojalá en un año más. El cerebro necesita todo eso. Cuando no lo tiene, obviamente genera este estrés y esta ansiedad. Entonces ahí es cuando nosotros trabajamos mucho esta emoción que se llama ansiedad, que en general no es en sí misma algo tan negativo, porque a veces tener un poquito de ansiedad nos ayuda a movilizar. El tema es cuando esto pasa y empieza a afectarnos. Entonces ahí es cuando efectivamente nosotros hablamos en el deporte de tener una ansiedad de estado, que es esta ansiedad que nos afecta cuando tenemos que enfrentarnos a un desafío para el cual no hemos preparado y que no sabemos bien si vamos a cumplir, el cerebro está en incertidumbre, y, y es esta ansiedad que se manifiesta solo porque tenemos este evento al frente que nos genera ansiedad. Pero terminándose ese evento, como podría ser una carrera o una maratón, la ansiedad desaparece. Eso es lo que se llama ansiedad de estado, cuando yo tengo niveles de ansiedad altos producto de un evento particular del cual yo me voy a enfrentar. Por lo tanto, es muy importante, como parte del entrenamiento mental, trabajar la ansiedad, porque la ansiedad, y ya lo vamos a ver, no solo puede afectar concretamente el rendimiento, sino que también hace disminuir otras variables psicológicas que para mí son importantes en una carrera, como la autoconfianza y como los niveles de atención y concentración. Cuando yo tengo un nivel muy alto de ansiedad, mi autoconfianza tiende a bajar y mis niveles de atención y concentración también. Entonces, esto hace que nosotros trabajemos permanentemente para lidiar contra la ansiedad. Y ahí sepan ustedes que existen muchas formas de manifestar ansiedad. Por ejemplo, hay unas formas que se llaman fisiológicas, entre las cuales están los deseos de orinar, y por eso mostramos un poco esta foto, pero bien sabemos que en una carrera, muchas veces el deseo de orinar no es por la ansiedad necesariamente, sino porque es obviamente la hidratación en la cual ustedes incurren previamente en cada carrera. Pero bueno, la foto válida un poco para comentarles que en general
A veces muchos de ustedes parten la carrera y ya están cansados al kilómetro 10 y uno dice, pero ¿cómo? Tengo que correr 42, me he preparado bien y me siento cansado. Bueno, esa falta de fuerza puede deberse a una manifestación fisiológica de la ansiedad, dolor de cabeza, dormir inadecuadamente la noche previa a una carrera, el aumento de la sudoración, el aumento de la respiración, ¿no es cierto? Que muchas veces más por el cansancio es también por una ansiedad que se ha disparado, alteración del apetito, a lo mejor muchos de ustedes les cuesta poder tomar un desayuno adecuado antes de una carrera, etcétera, etcétera. Todas estas son manifestaciones fisiológicas que debemos atender para poder desarrollar alguna estrategia y obviamente trabajarla. Aquí tenemos manifestaciones motoras. Y vamos a tomar un ejemplo distinto al running. Vamos a tomar a Rafa Nadal un poco como ejemplo de estas manifestaciones motoras. Il nettoie la ligne du pied droit, puis du pied gauche, il se tape le pied gauche, puis le pied droit, il se tire le slip, se tire la manche gauche, puis droite, se touche le nez, l'oreille gauche, encore le nez, l'oreille droite. Vous ne me croyez pas? Regardez. Ligne gauche. Fíjense ustedes en los tics que tiene. Yo creo que muchos de ustedes que siguen el tenis se dan cuenta los tics que tiene él en el momento de salir, que son siempre los mismos. Pied, slip, pied, slip, pied, slip. Manche gauche, manche droite, nez, oreille, nez. Manche gauche, manche droite. Manche gauche, manche droite, nez, oreille, nez, oreille. Manche gauche, manche droite, nez, oreille, nez, oreille. Et ça, il le fait 100 fois par match dans le même ordre. La preuve. Ça, c'est sûr. Bueno, este video un poco sirve para graficarles a ustedes que muchas veces también nosotros podemos tener algún tipo de manifestaciones motoras que puede tener que ver un poco con la rigidez muscular, con la tensión muscular, algunos calambres, ojo, algunos calambres más allá de que puede existir, por ejemplo, la falta de potasio, no sé, otras razones más endógenas o biológicas, puede tener que ver también un poco con estas manifestaciones motoras de la ansiedad, movimientos torpes, etc. Ahora, muy importante también tener claro este tipo de manifestaciones porque, insisto, la herramienta que yo pueda utilizar para poder gestionarlas es distinta si, por ejemplo, mi manifestación es más fisiológica, más motora, o incluso estas que son más cognitivas. A veces yo puedo tener manifestaciones de ansiedad mucho más psicológicas que llamamos. Por ejemplo, cuando yo tengo un comportamiento de evitación, no tomo buenas decisiones, disminuye mi concentración, estoy muy preocupado por llegar finalmente y tener el éxito, o muy preocupado por la evaluación que puedo tener de otras personas, muchos pensamientos de fracaso, ignorancia de eventos positivos, sentimientos de confusión, etcétera, que incluso ya hemos visto que pueden ocurrir durante la carrera. Entonces, muy interesante esto porque finalmente, cuando nosotros tenemos claro que existen distintas formas de manifestar ansiedad, yo tengo que trabajarlas de manera distinta. Si yo, por ejemplo, tengo síntomas cognitivos, a lo mejor no me sirve hacer una sesión de masajes el día previo, porque mis manifestaciones son más cognitivas. A lo mejor, si son más fisiológicos, son más motores, efectivamente los masajes sí me resultan. Entonces ahí es donde es muy importante conocerme acerca de cómo yo manifiesto mi ansiedad para yo buscar herramientas que particularmente vayan hacia esa particular forma de manifestar la ansiedad. Pero sin embargo, yo aquí dejo algunas estrategias, algunas cosas que hoy día sabemos que son importantes para gestionar la ansiedad. Por ejemplo, lo primero que yo debería hacer frente a una carrera es saber qué cosas potencialmente me generan ansiedad. Si correr en un cierto lugar, si correr con cierta presión o con clima, etc. Después, descubriendo cuál es mi manifestación más habitual de la ansiedad, y después reconocer qué rutinas, por ejemplo, a mí me generan más o menos ansiedad. Por ejemplo, hay corredores, por ejemplo, que tienden a aislarse previo a las carreras, tratan de no conversar mucho, se tratan de centrar en sí mismos, algunos escuchan música. Reconocer qué rutinas me pueden ayudar a mí puede ser muy valioso. De repente yo a veces incurro en el error de que como todo el grupo está ahí, yo entrené en grupo, entrené con ellos, como que me siento obligado a ir en grupo y eso a lo mejor eso a mí no me ayuda. Entonces, saber reconocer efectivamente un poquito en esa rutina. Después hay otra cosa que es muy importante, que tiene que ver un poco también con las manifestaciones de ansiedad, y es entender que el cerebro es un órgano absolutamente tóxico. Ya hemos conversado que efectivamente el cerebro, muchos de los pensamientos que yo voy teniendo durante una carrera, van generando mucho desecho neuronal. Y ese desecho neuronal me afecta. Y aquí quiero dejarlo simplemente con un pequeño audiovisual de un neurocientífico argentino, Estanislao Bajra, que ahí algunos de ustedes pueden a lo mejor investigar, es muy bueno.
porque ha bajado un poco la neurociencia al día a día, y él habla un poquito de la importancia de la respiración, que es el mecanismo por excelencia que podemos utilizar para ir limpiando nuestro cerebro. No soy Sri Sri Ravi Shankar, pero cuando uno está agitado como yo estoy ahora, o cuando uno está agitado porque lo está pasando mal, porque hay un estímulo negativo, de manera perceptible o imperceptible, se agita la respiración, entra menos oxígeno. Cuando entra menos oxígeno al cerebro, no es solamente, como ustedes saben, que hay menos neuronas alimentadas, sino es que hay menos arterias y venas. Es como si se encogiese toda la red de arterias y venas en el cerebro por estar agitado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo tóxico que generan las neuronas se acumula, porque no hay venas para limpiarlas. Y tampoco tienen acceso al oxígeno un montón de neuronas. Cuando uno respira profundo 3 o 4 veces, mientras está yendo, lo que está haciendo es fabricando nuevas avenidas, arterias y venas nuevas que van a alimentar nuevas neuronas y que van a limpiar neuronas tóxicas. El cerebro es el órgano más tóxico del cuerpo. Por eso no puede vivir 2 minutos sin oxígeno. No por la falta de oxígeno, sino porque se acumulan las toxinas y el cerebro se muere. Entonces, mientras te estás yendo, respirás profundo 3 o 4 veces, vino como ya bajó el calmo, respirás 3 o 4 veces profundo y te fuiste frente a ese estímulo con 40 neuronas a tu disposición para reaccionar al mail, y cuando respiraste profundo y volviste, volvés con 4.000 neuronas. Y eso es responder. Reaccionás rápidamente porque tenés pocos recursos, pocas neuronas, respirás profundo, volvés, tenés 4.000, 40.000 neuronas y ahora puedes pensar cómo responder. ¿Se entiende? Es muy importante. Ahora, no tenemos tiempo, pero hay mucha gente que respira profundo así. ¿Está bien? No, o sea, la respiración profunda significa todo lo que inspiro lo tengo que largar, ¿no? 4, 5, cuento hasta 4, 5 para inspirar, cuento hasta 4, 5 para expirar. El efecto secundario de respirar profundo es relajarse. Entonces, encima está buenísimo el efecto secundario. Entonces, un par de respiraciones profundas. Y lo último, mucha gente lo sabe, la espalda derecha. Por muchos años. Bueno, hay un poco algunas conclusiones que podemos tener de la importancia de la respiración, más allá de que obviamente en una carrera nosotros necesitamos ventilar para poder seguir la carrera, pero importante también entender este concepto de la respiración para lo que genera nuestro cerebro, y evitar, ¿no es cierto?, que se produzcan estos espirales negativos, ¿no es cierto?, de poder limpiar un poco todas estas cosas negativas. Y ya un poco lo explicaba ahí, cuando hay menos oxígeno, hay menor cantidad de neuronas alimentadas y por lo tanto tengo menos posibilidades de poder tomar buenas decisiones, de pensar bien, de tener pensamientos tal vez un poco más funcionales a lo que estoy haciendo. Entonces ahí es donde creo que es importante también tener claro que la respiración, sobre todo, fabrica nuevas avenidas, nuevas arterias y venas que pueden alimentar todas estas neuronas con las cuales nosotros trabajamos. Entonces, estamos aquí, a través de todo esto que se ha investigado en las neurociencias, reivindicando la respiración como algo fundamental al momento de enfrentarnos a eventos que nos están generando algún tipo de dificultad. Y finalmente, quiero terminar un poco lo de hoy día, comentándoles también una técnica muy buena, muy eficaz, que hoy día se utiliza muchísimo en el deporte y que también hoy día ha sido claramente refrendada por los avances en neurociencia. Sepan ustedes que nuestro cerebro no tiene la capacidad de distinguir entre realidad y ficción. Cuando ustedes están viendo una película romántica en el cine o en sus casas y ustedes se emocionan, es porque el cerebro asume que eso está ocurriendo realmente para ustedes. El cerebro no puede distinguir que ustedes están cómodamente en un sofá o en la cama viendo esta película. Entonces, esto que es muy interesante, y lo mismo ocurre cuando ven una película de terror, obviamente se asustan y uno dice, bueno, porque el cerebro no tiene esta capacidad biológica de distinguir entre realidad y ficción. Y esto que es muy interesante, hace que finalmente la técnica de visualización, que es esta técnica donde yo me puedo conectar con hechos que voy a vivir o hechos que ya he vivido, es porque el cerebro finalmente los revive con una situación que está ocurriendo realmente. Es decir, con esto voy a simplificar años de investigaciones, pero lo voy a simplificar para que se entienda. Cuando ustedes están visualizando, corriendo en Boston, corriendo en Berlín, corriendo en las maratones de sus países, cuando ustedes visualizan eso, simplemente lo visualizan con todos los sentidos, con imágenes, olores, sensaciones, etc., el cerebro activa las mismas zonas que se activan cuando ustedes están verdaderamente corriendo. Entonces, esto que realmente es muy bueno, porque finalmente trabajar con la visualización me ayuda muchísimo a poder conectarme realmente con lo que yo voy a vivir a continuación.
y esto que es una especie como entre comillas de déjà vu, ¿no? Cuando nosotros de repente estamos conversando con alguien y decimos, oye, esto ya lo he vivido antes. Bueno, cuando yo visualizo muchas veces el correr la maratón de Nueva York, y después ya me encuentro en Nueva York, mi cerebro dice, ojo, esto ya lo vivimos antes. Y cuando hay algo que lo hemos vivido antes, indudablemente reduce la incertidumbre y por lo tanto reduce también la posibilidad de que se nos genere ansiedad y estrés. Entonces la visualización tiene un efecto muy interesante en carreras, porque no solo me permite prepararme mentalmente frente a esa carrera, sino que también, y sobre todo, hoy día ha tenido gran avance para el tema de las lesiones. Yo sé que todos ustedes han tenido algún momento, algún tipo de lesión, entonces muchas veces la visualización nos ayuda, primero, a reducir los temores en la vuelta, a seguir trabajando y a seguir visualizando para no perder un poco de estas conexiones que se producen en el momento de correr, y sobre todo porque muchas veces yo puedo visualizar gran parte de los avances que tengo en el proceso de recuperación. Es decir, en temas de lesiones la visualización nos ayuda tremendamente, pero también nos ayuda a practicar ciertas destrezas psicológicas, al control de ciertas respuestas emocionales, al aprendizaje de un gesto técnico, etc. A prepararme para un largo, a prepararme para las repeticiones, que son en general las situaciones que más como que van comiendo la cabeza en la parte de los entrenamientos. Entonces, la invitación es un poco a empezar a trabajar bastante con la técnica de visualización. Importante saber programar la visualización, programar, por ejemplo, para qué voy a trabajar con la técnica, si para preparar una carrera, para mejorar un gesto técnico, para mejorar algo emocional, etcétera. Saber cuándo la voy a trabajar, si la voy a trabajar antes de los días previos a una carrera, semanas antes o durante la carrera, o en la mañana antes de una carrera. Saber qué tipos de imágenes voy a tener, si voy a visualizar imágenes de la carrera o de otras situaciones, y cómo voy a programar un poco ese entrenamiento. Entonces, simplemente, y ya para ir cerrando un poco esta charla de hoy, y agradeciéndoles un poco la presencia a ustedes, les dejo aquí un poco esta pauta, que es una pauta bastante sencilla de utilizar, que es cómo utilizar un poco la visualización, ¿no? La visualización son sesiones no más de 10-15 minutos, donde yo me imagino estando ya en situación de carrera, pero con imágenes reales y naturales. Obviamente, si yo he entrenado para hacer una maratón en 3 horas, no puedo visualizar que la hago en 2 horas. O sea, indudablemente es importante que le dé realidad también a esa visualización, siempre con contenidos positivos, pero por sobre todo integrando sonidos, olores, sensaciones, es decir, recreando absolutamente en mi cabeza lo que yo voy a vivir. Importante también que se haga siempre en primera persona, es decir, visualizar como si yo tuviera una GoPro en mi cabeza, es decir, siempre pensando en lo que yo voy a observar realmente en una carrera, no verme como un espectador de mí mismo. Y ahí es importante hacer estas sesiones, ojalá muchas sesiones de visualización ante una carrera. Mientras más sesiones de visualización, mejor voy a estar programando de alguna forma el cerebro en cuanto a lo que voy a hacer. Y sobre todo porque ya hemos dicho que cuando yo visualizo, activo las mismas áreas cerebrales que se van a activar cuando yo estoy corriendo. Entonces, mientras más trabaje, obviamente estoy haciéndole un buen favor, digamos, a toda la preparación hacia la carrera. Finalmente, les dejo también estos tips que pueden ayudar bastante. Siempre es bueno ante una carrera repasar la estrategia, los objetivos, eso ayuda también un poco a la gestión de las emociones, sobre todo de la ansiedad. Intentarse focalizarse solo en lo que yo voy haciendo, disfrutar de emociones en el momento. Las emociones ya no se catalogan como buenas o malas, sino como placenteras o displacenteras. Entonces es importante conectarse también con las emociones placenteras. Correr con atención asociativa. Hoy día está demostrado que los grandes corredores, aquellos que corren buscando un tiempo, como el que vemos, el señor que vemos en la foto, corren con una estrategia que se llama asociativa. Es decir, en todo momento van conectados con lo que les va pasando. No van mirando el paisaje, ni van viendo lo que está pasando, ni qué entretenido es. Eso a lo mejor lo hacemos la mayoría de los que corremos para ir y pasarlo bien, pero los que están corriendo para lograr un objetivo, para lograr bajar un tiempo, para llegar primeros en una carrera, tienden a correr con una estrategia mucho más asociativa. Por eso que cuando yo daba, por ejemplo, las charlas en la Expo Maratón, de la Maratón de Santiago, muchos me preguntaban si era bueno correr con música. Yo decía que no, porque esa es una estrategia bastante disociativa. A lo mejor no me permitía establecer esta carrera asociativa. Establecer pequeñas competencias ayuda durante la carrera, controlar los pensamientos que más negativos, y obviamente llenarse de imágenes positivas, sobre todo, por ejemplo, aquellas que están relacionadas con mis entrenamientos anteriores. Bien, quedo listo para preguntas, consultas y nada, agradecidos un poco por la presencia de ustedes esta noche, como les dije. Muchas gracias.
Gracias, Rodri. Yo creo que ha sido bastante enriquecedor para todos nosotros. Tenemos dos preguntas que me parecen súper importantes que podamos resolver. Pero la primera, que es de Jess, Sueña, Atrévete, creo que es. ¿Qué influencia tiene la metodología del entrenamiento? Contextualizo. Una escuela muy tradicional de running asocia el dolor al éxito. No pain, no gain. Esta escuela se fundamenta en desarrollar el VO2 Max. Sin embargo, mencionaste a Mark Allen, quien luego de varios fracasos cambió el método y entrenando con Maffenton, entrenamientos lentos en la zona aeróbica, logró 5 campeonatos mundiales. ¿Está asociado el éxito deportivo al sufrimiento o a una preparación integral? Por ejemplo, el mayor exponente running en estos momentos, Kipchoge, no aparente sufrimiento, inclusive corriendo por debajo de los 3 minutos por kilómetro. Estás silenciado, Rodri. Ahí sí, perdón. Decía que es una muy buena pregunta, porque efectivamente, más allá de que sea un eslogan muy bueno y a veces bien interesante como para producir fortaleza mental, evidentemente no me parece que sea una buena estrategia en todo momento estar compitiendo, estar corriendo con dolor, porque evidentemente eso va generando mucho desgaste en nuestra cabeza. Por supuesto que eso no implica que durante gran parte de la carrera o momentos importantes de la carrera tengamos estas sensaciones. Lo importante es que podamos aprender a gestionarlas adecuadamente. Entendamos que es parte un poco de nuestra carrera, pero no se trata de que con esto tengamos 42 kilómetros con mucho dolor, porque tendría que yo estar corriendo permanentemente con un montón de situaciones que además yo tengo que estar resolviendo, y evidentemente muchas veces el dolor. Miren, ahí hay algo muy importante, que a lo mejor no lo mencioné aquí, pero que es también avances un poco de todo lo que se ha visto en relación a cómo funciona biológicamente nuestro cerebro, y es que nuestro cerebro no distingue tampoco cuando un dolor es físico y cuando es emocional. La zona que se activa cuando estamos con un dolor emocional, por ejemplo, hemos perdido un familiar, ha muerto un familiar cercano, o estamos con un desgarro que nos duele, para el cerebro ese dolor tiene, acá en la cabeza, tiene la misma zona, se activa la misma zona. Entonces, evidentemente, si vamos corriendo, sufriendo una carrera, o eventualmente estamos con una molestia física, para el cerebro es dolor finalmente. Y claramente eso es una interferencia que incluso puede no permitir utilizar ese 2% que hablábamos al 100%. Entonces, más allá de que sea unos logros entretenidos, que uno diga sí, el esfuerzo, qué sé yo, me parece que en general los mejores rendimientos son cuando ya aprendemos a gestionar bien esa parte. Perfecto. Algo importante también es que hay que aprender a valorar el dolor, porque una cosa que hemos identificado y que tenemos muchos errores, ahorita estoy haciendo un estudio con chiquititos, porque ya el pasado agosto en Perú se ha definido firmar un convenio que lo que va a promover es el estudio del dolor, pero sobre todo en niños, ¿no? Que hasta el momento no tenemos desarrollado bien esto. Hay que identificar con nosotros mismos si realmente conocemos cuánto nos duele algo, porque a veces, como médico te digo, vemos un desgarro chiquitito que el paciente o el corredor o el atleta te dice que le duele 10/10 y que no puede vivir, y luego vemos un desgarro de 70% que dice, ay, no, sentí un tironcito, pero podía seguir corriendo, entonces seguí, ¿no? Entonces, también es importante empezar a valorar qué significa para cada uno de nosotros el dolor y cómo vamos a gestionar este dolor durante un entrenamiento o durante la competencia, que es completamente diferente, ¿no? Durante el entrenamiento, por ahí puedes parar y ver a ver qué hago, hablar con el entrenador o ver qué pasa con tu equipo, pero ya en competencia o acabas la carrera o acabas la carrera, ¿no? Entonces hay que ver también de definir bien esto del no pain, no gain, que yo creo que hay que tomarlo con pinzas ya muy aparte del eslogan. Por el otro lado, las valoraciones con VO2 Max, si bien tienen su importancia fisiológica y sobre todo a nosotros nos ayuda mucho al momento de hablar de mejora del performance medida, controlada y bien respaldada, hay que ver cuánta facilidad o dificultad tienes tú al momento de hacer un VO2 Max, ¿no? Que te lo hagan en un lugar que te lo puedan hacer bien, que no te cobren un montón, y segundo, que te lo puedan interpretar de buena manera, que ese también es un problema bien importante que tenemos hoy en día. Y por el otro lado, creo que has tocado un tema muy importante del aprender a trabajar con una técnica
que a ti te caiga mejor. No porque una técnica le vaya bien a, no sé, pues a 4 de tu grupo de 5, implica que a ti también te va a ir bien, ¿no? No sé qué opinión tienes al respecto con lo de la técnica de entrenamiento. Bueno, suele suceder mucho que yo trabajo con corredores y me dicen, sí, pero es que a mí me dijeron que esta técnica me servía. Bueno, pero lo que le puede servir a uno efectivamente en un momento determinado, por las ciertas características que yo tengo, no necesariamente me sirven a mí. Y por eso es que el entrenamiento mental, por lo menos desde este punto de vista, no es aplicable o de alguna forma replicable a muchas personas al momento. Creo que ahí es donde es importante la individualización un poco del entrenamiento. Por ejemplo, esto mismo que conversamos de la visualización. Probablemente la técnica de visualización, que es la misma para todos, ¿en qué es lo que yo voy a visualizar? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿De qué frecuencia la voy a utilizar? Claramente va dependiendo de lo que yo necesito. Entonces me parece que ahí es donde viene un poco el principio de individualidad para poder establecer el entrenamiento mental. Lo mismo que conversamos, por ejemplo, con la ansiedad. Si mi ansiedad es mucho más motora, más fisiológica, yo tendría que utilizar herramientas distintas a las que utilizan otros que son más cognitivos para manifestar ansiedad. Entonces ahí es donde cobra mucha fuerza este principio de individualidad para poder trabajar con ciertas herramientas en lo psicológico. No, y ahí voy a aprovechar a hacerte algunas preguntas que nos están haciendo, pero es súper importante comentar y aclarar que las técnicas psicológicas se practican. Al igual que uno tiene que ir al gimnasio, que prepararse físicamente, todo esto, las técnicas psicológicas se deben practicar. Nosotros lo hemos visto muchas veces, esa frustración de, no, es que hoy es lunes y el miércoles tengo un partido y no estoy logrando de lunes a miércoles hacer lo que me están diciendo. Es un tiempo y es un proceso. Nada en el deporte es fácil. Todo es con tiempo, todo es con proceso, todo es con disciplina. Entonces es súper importante saber que todas las técnicas psicológicas las tenemos que entrenar. Nosotros siempre decimos, somos los fanáticos de los entrenamientos. A nosotros, de la parte psicológica, nos gustan más los entrenamientos que a ustedes, seguramente. Quizás sufrimos un poco menos, pero es porque en los entrenamientos se deben practicar mucho estas técnicas, ¿no? Y en relación a eso, te lanzo algunas preguntas más relacionadas a la parte psicológica. Alicia Pedraza nos pregunta, ¿se puede gestionar la tolerancia a la frustración frente a alguna lesión o un mal resultado imprevisto, etcétera, mediante la visualización? Estás con el micrófono. Nuevamente. Ah, Sí, yo te decía que, por ejemplo, nosotros tuvimos mucho éxito en los años que yo trabajé, bastantes años trabajé en las academias de tenis. En varias academias de tenis trabajábamos mucho esta típica frustración del tenista cuando no le resultan las cosas de tirar la raqueta, ¿no? Y eso nosotros lo trabajamos mucho con técnicas de visualización. Por supuesto que sí, por supuesto que ayuda bastante a cambiar, a cortar el circuito que yo tengo conectado en mi cerebro cuando me frustro, cuando algo no me pasa o cuando algo no lo puedo hacer. Entonces, trabajamos mucho esa parte. Efectivamente, la visualización es una técnica que podría ayudarnos bastante en eso. Pero también hay otra cosa muy importante, que bueno, no la mencioné hoy día, pero simplemente la comento en 10 segundos. Hoy día, por ejemplo, la teoría de las emociones que está fuertemente desarrollada, sobre todo a través de la neurociencia, es que las emociones no se generan por lo que nos pasa, sino que se generan por lo que pensamos acerca de lo que nos pasa. Esto implica que cuando yo estoy en una carrera y a lo mejor no voy en el tiempo que, básicamente más que por ese mismo hecho, lo que me genera la frustración es todo lo que estoy pensando a partir de eso. Oye, yo invertí tanto tiempo, tantos meses, ¿qué va a hacer mi entrenador? ¿Qué voy a hacer para la próxima carrera? Entonces, aquí es donde viene algo muy importante y es cómo logramos modificar los pensamientos y reinterpretar los hechos que nos están sucediendo para poder gestionar de mejor manera las emociones, entre esas, la frustración. Esa teoría, por si alguien quiere echarle un vistazo, es la teoría construccionista de las emociones que ha desarrollado la doctora Lisa Feldman Barrett
ella tiene un libro muy bueno que es La vida secreta del cerebro, y ahí hablan fuertemente de cómo las emociones finalmente no surgen por lo que nos pasa, sino por lo que interpretamos y los pensamientos que tenemos en torno a lo que nos sucede. Tenemos una pregunta aquí de Ignacio que me parece muy interesante y sinceramente nunca me he hecho esta pregunta relacionada a la maratón y a los runners, pero dicen que elegir un deporte es también escoger una forma de ser. Parece que cada disciplina deportiva repercute en la personalidad de cada uno. Es uno de los condicionantes, como es la educación. ¿Existe, por tanto, una relación entre deporte y personalidad? Yo no he leído, por lo menos yo voy a responder un poco de lo que yo no he leído nunca, una investigación o algún paper o algo que haga esa relación. De hecho, yo tengo varios deportistas que en un momento fueron tenistas, después fueron futbolistas, y fueron grandes tenistas y fueron grandes futbolistas, y son dos deportes bastante distintos. Por supuesto que a lo mejor si uno escoge un deporte donde uno se enfrenta a un desafío y no teniendo un rival al frente, puede ser distinto en términos de características personales a otro, pero yo soy más de la idea de que los deportes, el practicar un deporte también va haciendo cambiar nuestra forma de ser. Es decir, aquel chico que se decidió a los 8 años ser tenista, probablemente desarrolla características distintas a aquel que decidió a los 8 años ser futbolista, claramente. Creo que yo creo que más bien al revés, el deporte va generando y va condicionando ciertas características más que al revés. Perfecto. Nos preguntan, Rodri, si el libro está disponible en Amazon. También esos que tienen poca fe a ganárselo en el sorteo. Hay baja expectativa de autoeficacia y ahí, diríamos, en deporte. No, lamentablemente el libro en Amazon no está disponible. Así es que ahí después, por último, los que lo quieran, se pueden contactar directamente conmigo a mi plataforma de Instagram, Rodrigo Caguas, @Rodrigo Caguas, y ahí vemos la forma de hacérselos llegar. Positivo. Ahora una cosa, para entender cómo responderá nuestra mente ante nuevas distancias que se quieren alcanzar en una carrera, ¿es necesario alcanzar esa distancia durante el entrenamiento? Nos pregunta Andrés Ibarnegaray. Mira, yo sé que ahí hay entrenadores que tienen distintas visiones. Hay algunos que dicen que para correr una maratón hay que correr en entrenamiento alguna vez una distancia más o menos cercana. A otros que no, dicen que el máximo se llega a los 30 y tantos kilómetros. Yo creo que independiente de una u otra, lo interesante sería que yo en mi cabeza sí pudiera recrear eventualmente esas sensaciones para que mi cabeza al momento de experimentarlas, de alguna forma, no las visualice como algo nuevo, novedoso, que no se ha experimentado anteriormente. Entonces, por lo menos, lo que yo sí creo es que la visualización es una técnica que nos puede ayudar a acercarnos mucho más eventualmente a todas esas situaciones que a lo mejor en la realidad no las experimentamos. Súper. Sergio Bo pregunta, ¿cómo influye en la mente la manera que tenemos de desarrollar la práctica? Por ejemplo, atletas africanos lo practican como algo de equipo y están acostumbrados a realizar esto igual en competencias. Sin embargo, en este lado del mundo suele ser un poco más solitario y el realizar la competencia en grupo o el buscar un podio con liebres es poco frecuente. Mira, ahí yo voy a hablar desde dos líneas. Desde la parte dura o científica, que efectivamente nos confirman que entrenar en grupo es mucho mejor que individual, y la otra es de la experiencia práctica. Yo estando en los distintos teams de running que he estado, escuché mucho colegas corredores, o sea, no colegas, perdón, sino que corredores, bueno, colegas de deporte, que venían de entrenar solos y se metían al team donde estábamos y claramente aumentaban su rendimiento. O sea, lo vi de una manera práctica y de una manera científica. Súper. Nos pregunta Cristian Gutiérrez, Rodri, ¿qué opinas de los mantras? Como por ejemplo, me anoto en los dedos de mi mano el nombre de mis hijos para esos momentos difíciles del maratón. ¿Se considera parte de la visualización? No, porque la visualización es poner imágenes en tu cabeza de aquellas cosas que o ya realizaste o ya vas a realizar con un objetivo determinado. Pero sí creo que esos tipos de reforzadores, o eventualmente un mantra, que podría ser, por ejemplo, de establecer qué tipo de pensamientos yo voy a tener en tal kilómetro, ayudan bastante,
no tanto incluso no tanto por el pensamiento en sí mismo, sino porque muchas veces permite que la cabeza no se vaya, o la mente no se vaya a otro tipo de pensamientos que pueden ser disfuncionales con respecto a lo que estoy viviendo. Puede ayudar a neutralizar el dolor, el cansancio, etc. Entonces, creo en esas cosas absolutamente. De hecho, hay muchos de mis corredores que utilizan esas estrategias, pero que obviamente hemos definido nosotros previamente con ciertas palabras que tengan sentido para la persona, no el mismo mantra sirve para cualquiera, volvemos un poco a la idea de la individualización, y sobre todo porque hemos definido que es importante hacerlo. No es llegar y hacerlo por hacerlo porque ya me dijeron, sino que es, para mí, ¿tiene sentido hacerlo realmente? Ya, ¿por qué? Etcétera. Y eso tiene que ver con un tema también que es no mágico, sino que también muy lógico desde el punto de vista de mantener el foco en ciertas cosas. Perfecto. Súper. Tenemos un agradecimiento de Jess que dice muchas gracias, una de las mejores presentaciones sobre este tema que está subvalorado en el deporte recreativo y profesional. Muchas gracias a los organizadores y al expositor de lujo. Pueden compartir la presentación, ya vamos a ver el mecanismo. También José Kisbert, que queda muy agradecido y conforme con toda la explicación realizada. Y tenemos ahí, vamos a leer dos preguntitas más, la de Daniela Murialdo, que nos dice, hola Dani, muchas veces el sentir que no dormimos lo suficiente la noche anterior nos genera estrés. Sin embargo, alguna vez leí que no importa si se duerme pocas horas antes de la carrera, lo importante es que el cuerpo haya estado en reposo. ¿Es un placebo? A mí eso me tranquiliza. ¿O tiene un sentido científico? Mira, ahí yo la recomendación que siempre doy es que efectivamente más allá de la cantidad de horas, porque, a ver, evidentemente suena a veces utópico pensar que uno va a dormir las horas que corresponden antes de una carrera, eso es verdad. Pero lo importante, y ahí yo donde recomiendo mucho una técnica de relajación que creo que es una de las que más se utiliza en el deporte, que se llama relajación progresiva, no la mencionamos hoy día por un tema de espacio, que tiene que ver con contraer y relajar los músculos. El principio que subyace a esta técnica tiene que ver con contraer y relajar. Si uno trabaja esa técnica, más allá de la cantidad de horas o no, ayudas a tu cuerpo realmente a tener un descanso duradero, o sea, más bien un descanso real. Pueden ser 3 horas, voy a exagerar el ejemplo, no sé si 3 horas, pero 3 horas o 7 horas, pero si yo tengo mi cuerpo realmente relajado en base a este tipo de, por supuesto que va a ser mucho mejor que ahora, evidentemente sabemos también que una carrera no se va a correr mejor ni peor por lo que yo pueda hacer la noche previa, sino que esto tiene que ver con muchas horas de entrenamiento, y eso es importante también entenderlo. Ahora, si yo durante la noche evidentemente estoy respetándome a cada rato, estoy con problemas estomacales y una serie de cosas, por supuesto que sí, ahí podemos entender que no es tan conveniente. Pero ahí yo recomiendo la técnica de relajación progresiva del profesor Jacobson, que es una técnica muy utilizada y que yo recomiendo mucho en las noches previas a un evento competitivo. Súper, mil gracias. Me voy a dar el lujo yo de hacer esta pregunta porque quiero que Jesse va a Rodrigo, pero sé que Jesse le va a mover todo para responderla. Es de Claudio Avendaño y dice, Rodrigo, con tu experiencia, ¿qué es primordial para volver a la competencia luego de una cirugía? Wow. es el día a día ahí Mira, de Jesse yo también, así solamente que... para dejar a Jessica ahí a lo mejor que pueda comentar, pero yo creo que hay algo muy importante también de saber. Y es que muchas veces cuando nosotros nos lesionamos, hay una parte de nuestra cabeza que va a querer siempre apurarse. Eso es claro. Nuestra cabeza siempre va a decir, ya, pero mira, vamos ya que a poco, o vamos, adelantemos un poco el proceso. Y ahí es donde uno empieza a pelear con los médicos, con los kinesiólogos, con los fisioterapeutas, porque uno dice, no, si me siento bien, porque quiere apurar un poco el proceso. La cabeza va a tratar de ir más rápido de lo que realmente nosotros podemos. Y ese es un trabajo muy importante que se debe realizar eventualmente con muchos de los deportistas. No sé si coincides con eso en tu experiencia, Jessica. Sí, Rodri, es importante tener un protocolo. Nosotros en METS Bolivia, ya lo decía al inicio Sebastián, es la primera clínica deportiva especializada en deporte en el país, ¿no? Para Bolivia. Y lo que nosotros hacemos es normalmente tener un protocolo. Trabajamos con el traumatólogo que nos dice, ponte, hemos hecho una cirugía de rodilla, no es lo mismo tener una lesión meniscal que solamente la han limpiado, que tener una sutura meniscal, que ya estamos hablando de un tejido externo al cuerpo que tiene que cicatrizar y que tiene otros procesos. Entonces, para nosotros es muy, muy importante
que el deportista, / paciente, / operado, / que se va a estresar y vamos a tener todo el quilombo acá, entienda bien de qué se trata su lesión. ¿Por qué? Porque si no entiendes bien la seriedad de la lesión que tienes y cuán importante es recuperarte al 100% para poder volver a tu deporte o a tu actividad de vida diaria, no vas a seguir los tiempos y los procesos. Evidentemente, nosotros nos caracterizamos por reducir los tiempos de curación y es algo que nos ha generado bastante conflicto en algún momento. Sin embargo, esto no es más rápido, peor, ¿no? La idea es recuperarnos más rápido con tecnología nueva que utilizamos, bueno, nueva para el continente, porque esto se usó hace más de 10 años en Europa, pero de la mejor manera posible. Entonces, es más rápido y mejor. Esa es la idea. Segundo, una vez que tenemos el protocolo del traumatólogo que nos dice qué ha pasado en la cirugía, armamos un plan de rehabilitación. La primera fase de la rehabilitación es que te deje de doler, que no esté hinchada, por ejemplo, en el caso del ejemplo, la rodilla, que recuperemos primero el movimiento. Una vez que ya como que puedes empezar a caminar, reeducar la marcha después de una cirugía para que no quedes como que cojeando de un lado con inseguridad. Y aquí también entra el trabajo del psicólogo deportivo, porque la lesión no solamente ocurre en la rodilla, también ocurre en tu cerebro, también ocurre en el practicar el deporte a diario. Entonces, pasa que terminando la primera fase de la rehabilitación, pues están todavía como que temerosos de volver. Entonces aquí ingresa un concepto que nosotros hemos introducido ya el 2014 en Bolivia, que es el readaptador deportivo. El readaptador es un kinesiólogo, un preparador físico, un entrenador que va a identificar junto con el médico, el kinesiólogo, el fisioterapeuta y el psicólogo, va a identificar por qué tú llegaste a esta lesión. ¿Es un problema biomecánico? ¿Es un problema de pisada? ¿Es un problema de sobreentrenamiento? ¿Es un problema de, no sé, que tenías la lesión mucho tiempo antes y no te diste cuenta? ¿Es un problema de que estabas entrenando mal? Hay que identificar, ¿tienes mala nutrición? O hay que identificar cuáles han sido los causales para poder llegar a esta cirugía. Entonces, en la parte de la readaptación, cuando tú ya estás rehabilitado, empezamos a trabajar sobre estos puntos que han generado la lesión para evitar que vuelvas a incurrir en una lesión similar. Entonces trabajamos la parte de la prevención junto con lo que es, ya ahora estamos iniciando con la aplicación de la neurociencia, para enseñarle a tu cerebro que tal vez lo que habías aprendido antes estaba mal. Entonces hay que reeducar postura, biomecánica, pisada y demás para que esto no vuelva a ocurrir. Pasamos luego de la rehabilitación al readaptador y después del readaptador empezamos con entrenamientos cortos, objetivos cortitos. Empezar a ver y enseñarle a tu cerebro y mostrarle a tu cerebro pues que todo está mejor, que ahora haciendo estos pequeños cambios, no sé, usar una plantilla, hay miles de opciones, pues estás mejor que antes de la cirugía y puedes llegar a los objetivos incluso mucho más holgado. Entonces creo que parte mucho del que como deportistas y como pacientes confiemos en tu médico o en tu grupo de médicos o en tu grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque la confianza no es algo que yo te doy, no es algo que se gane mi confianza, ¿no? Es algo que tú dices, bueno, a ver, me están explicando para que yo entienda, me están pidiendo que me cuide, están encima mío todo el tiempo, están trabajando conmigo como si fuera, no sé, pues Messi, ¿no? Entonces, el darte esta importancia tú mismo y decir, pucha, tengo un equipo de trabajo detrás de mí, pues vale la pena, ¿no? Entonces creo que un proceso importante es el entender que ustedes están aquí porque ya no son solo corredores de dominguito, de que a ver salgo 15 minutitos y me muevo un poquito, o sea, ya si ustedes tienen un plan de entrenamiento, tienen un entrenador, estamos hablando de VO2 Max, estamos hablando de técnicas de imaginación, estamos hablando de técnicas de mejorar tu rendimiento desde como tú piensas, pues ya hemos dejado de ser amateurs. Entonces también hay que creérsela. Entonces, para cualquier duda, pues estamos también a su disposición para poder ayudarlos, pero sobre todo confíen en la gente que los está ayudando. Y ahí quiero hacer un breve énfasis en algo que se mencionó durante la charla, y es la importancia de saber tener objetivos para llegar a una meta. Y es algo que parece muy obvio, pero nunca nos han enseñado realmente a hacer eso. Entonces, desde pequeños somos, no importa el deporte que hagamos, y que quiero una medalla, quiero un podio, quiero esto. Entonces, está muy bien, esa es la meta, nadie te la puede quitar de tu cabeza. Pero ¿qué hay que hacer para esto? Y con las lesiones manejamos muchas veces la misma técnica de trabajo. Tu meta cambia. Tu meta principal, ¿cuál es? Tu meta principal ahora no es ganar una maratón.
que nadie te va a quitar de tu cabeza eso, nadie te va a quitar de tu cabeza, pero tu nueva meta es estar al 100%, recuperarte lo mejor que puedas. Para eso, ¿cuáles son los objetivos? Dentro de esos objetivos va a entrar mucho la temporalidad y eso nos juega en contra en las recuperaciones de las lesiones. Es uno de los peores factores, porque digo, si no me recupero hasta tal fecha, hasta tal día, no lo voy a lograr, que no llego hasta diciembre, que no corro esto, entonces la mente empieza a jugarme. Claro, como lo dijo Rodrigo, todo lo negativo empieza a salir y es muy importante que cuando nos ponemos una meta, ya sea para un resultado deportivo, para alcanzar el rendimiento que queremos o para la recuperación de una lesión, tenemos que tener la meta clara, pero es muy importante trabajar justamente con los objetivos que nos van a llevar a la meta. Es muy difícil hablar de deporte sin hablar de lesión. No es que queramos ser negativos, no es que, pero hay que asumir que cuando somos deportistas y vamos subiendo justamente el nivel y el rendimiento deportivo, muchas veces podemos estar más propensos a eso. Una forma de evitar justamente eso es respetando los objetivos que tenemos para llegar a la meta. No, es que hasta diciembre yo tengo que lograr esto. Bueno, probablemente en este mes y medio, en estos 2 meses, te puedas sobrecargar, te puedas lesionar, te pueda pasar esto. Tu cuerpo, tema de hidratación, de nutrición, no tengas el plazo. Entonces, hay que saber manejar muy bien cómo llegar a las metas. No les vamos a quitar la ilusión de que logren lo que ustedes se están proponiendo, pero sí el camino es una parte psicológica súper importante que hay que saber manejarlo. Y bueno, voy a leer simplemente ya algunos mensajes finales. Daniel Aliaga, muchas gracias por la charla. Stephanie Moreno, muchísimas gracias por la presentación. Enrique, muchas gracias. Saludos a todos. Ernesto Martinet, gracias por la charla. Sebas, Jesse, unos capos como siempre. Rodrigo, un expositor de lujo. Ernesto, te mandamos un saludo, cliente de Mets, persona que no se cansa de estar entrenando. Enzo Caravante, muchas gracias por muchas gracias por compartir sus conocimientos, se agradece y lo aplicaré en mis futuras carreras. Un abrazo. Bueno, creo que ese último mensaje resume muy bien la intención de esta charla, si podíamos aportar un poco para su preparación, para sus carreras, para todo lo que ustedes se pongan como metas. Ahí estamos. Nos hemos hecho una promesa interna, es la primera vez, pero no va a ser la última que hacemos algo con Rodrigo. Queremos seguir profundizando este tema, no queremos que sean los olvidados muchas veces porque ustedes lo hacen solos y corren solos y se preparan solos. De verdad que hasta nosotros nos hemos dado cuenta que es un deporte acá, un deporte allá, un deporte allá, y los runners van, vuelven y están sin recibir toda la ayuda que realmente merecen. Así que vamos a volver a hacer algunas cosas. Y antes de darles la palabra a Jesse, Rodrigo, para despedirse, yo voy a pedirle allá a Rodrigo, te voy a dar un margen entre qué número y qué número me vas a lanzar un número, y yo aquí ya tengo la lista y vamos a anunciar al ganador, que bueno, Rodrigo, se van a contactar justamente con Rodrigo. No sé si necesitas un correo electrónico, no sé si necesitas, qué vas a necesitar para que le podamos hacer llegar el premio al ganador. Pero bueno, en todo caso, cualquier cosa, están las redes sociales, sobre todo Instagram. El Instagram de Rodrigo es un Instagram muy activo, con mucha información. Más bien los invito a seguir a su página. También aprovecho a que sigan tanto en Facebook como en Instagram a Mets Bolivia. Igual vamos a estar subiendo algunas cosas. Ahí les vamos a anunciar dónde vamos a compartir igual la grabación de esta charla. Por favor, Facebook, Instagram, Mets Bolivia. En Instagram, Rodrigo Caguas. Estás como Rodrigo Caguas, ¿verdad? Sí, ahí en correcto. Instagram, sí. Y yo también estoy con el Instagram, que es psico.sebasllovet.
Así que lo que necesiten, sigan todas esas redes. Así que bueno, querido Rodrigo, mientras ustedes se despiden, te pido que me lances un número del 1 al 59 por el momento y yo anunciaré el ganador al final. Puta, bueno, vamos a tirar ahí un número 48, sí, se me ocurrió Perfecto. inmediatamente. Asociación libre, diría. Bueno, mientras yo veo quién es, Jessy, Rodrigo, tienen el micrófono. Adelante, Jessy. Rodri. Bueno, pues primero agradecerte, Rodri, por el tiempo y por la iniciativa. Yo creo que el estar tan predispuesto a enseñar, pues también dice mucho de ti. Tenemos un currículum espectacular, pero yo creo que como persona eres muchísimo más que lo que tu currículum es. Por el otro lado, MEDS, pues es una, como les digo, es una clínica deportiva que está abierta a poder colaborar pues con todos ustedes. Siempre estamos ahí en contacto con gente de Perú, con gente de Chile, estamos con gente de Argentina, con algunos también de Venezuela, entonces siempre hay forma de poder colaborarnos y estamos precisamente para eso. Vamos a llegar pronto a los 10 años de MEDS y lo que queremos es pues ya tener un poquito más de este tipo de iniciativas que vayan a colaborar a muchas otras personas más. Lo bueno que nos ha dejado la pandemia es pues el Zoom, así que ahora ya tenemos mucha más experiencia en poder hacer actividades de capacitación a distancia y que pues entre todos podamos generar una comunidad mucho más productiva y mucho más sana dentro de lo que es el deporte, que es nuestro objetivo. Así que agradecerte. Por el otro lado, Sebas, gracias por la iniciativa. Siempre tú, el foquito iniciador de las cosas como buen psicólogo. Y pues agradecerles a todos. Estamos con varios amigos acá que han estado desde el minuto 1 hasta ahorita, así que ojalá el libro le toque a uno de nuestros queridos pacientitos / amigos. En MEDS todos se convierten en amigos, porque sí es cierto, están siempre muy frecuentemente acá, así que siéntanse también parte de esta gran familia. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una excelente semana. Bueno, yo simplemente sumarme un poco a los agradecimientos por la presencia de ustedes, agradecer a Jessica, a Sebas y a Mets Bolivia por la posibilidad de poder entregarles hoy día un poco algo de lo que vamos trabajando con, bueno, con un deporte que ustedes conocen tanto o más que nosotros. Así que nada, pues, agradecido un poco por la oportunidad y obviamente a disposición de todos ustedes. Bueno, ahora sí, para